Soy María Fernanda Matus, algunos de ustedes ya me conocen, estoy a cargo de la Unidad de Comunicación Social del Poder Judicial y entre algunas de mis actividades están el manejo de las redes sociales institucionales que tenemos actualmente en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, además de otras actividades relacionadas con los medios de comunicación y el manejo de la sala de prensa, entre otras. Mi especialidad es, como ustedes lo pueden imaginar, la comunicación. Estudié una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tengo un máster en Comunicación Política y Marketing Electoral, pero también tuve una carrera periodística de 8 años en medios como la agencia Notimex, el periódico Reforma en la Ciudad de México. Curiosamente en Reforma yo escribía acerca de empresas de telecomunicaciones. También tuve la oportunidad, estando en el Poder Judicial, de estudiar una maestría en sistema acusatorio. El presente taller está dividido en 3 módulos. En el primero, expondremos algunos rasgos del mundo digital, las tendencias y la lógica de las principales redes sociales. En el segundo, vamos a abordar la libertad de expresión, así como el mayor nivel de tolerancia de las personas públicas. Repasaremos algunos marcos normativos para servidores públicos relacionados con el uso de redes. Y finalmente, en el módulo 3, vamos a reflexionar en torno a nuestro actuar como ciudadanos y ciudadanas y como servidores y servidoras públicas ante y desde las redes sociales. El primer concepto que analizaremos es ¿a qué nos referimos con alfabetización mediática? Este concepto no es nuevo, se ha mencionado desde el siglo pasado, más bien en Europa, y ya más cerca de nosotros, en los 90, se utilizaba para designar al conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que se necesitan para poder desenvolverse funcionalmente dentro de la sociedad de la información. En un sentido más amplio, no nos podríamos restringir únicamente al concepto de alfabetización digital. Tendríamos que pensar en varios tipos de alfabetización. Por ejemplo, el que se refiere al uso de los medios digitales, como habíamos comentado en la introducción, no en un plano técnico, es decir, no en saber cómo utilizar un aparato o lo que llamamos ahora teléfono inteligente o una computadora o un software. En realidad estamos hablando de una alfabetización digital que tiene que ver con el suficiente conocimiento y las suficientes referencias que tenemos para utilizar adecuadamente las plataformas digitales. Más adelante vamos a entender el sentido de este concepto, porque tiene mucho que ver con la sobreabundancia de la información, que también se relaciona con el otro tipo de alfabetización de que hablan los estudiosos de este tema, que es la alfabetización mediática, que es la que estamos también abordando aquí. El conocimiento de los medios, es decir, qué mueve a los medios, qué tipo de medio es cada uno en el que nos informamos, etc. Tenemos también uno muy importante, que es la alfabetización informacional, que está relacionada con el desarrollo de un pensamiento crítico frente a la sobreinformación. Es decir, cómo en este mar de información que actualmente tenemos, porque recuerden que pasamos de algunos de ustedes no lo recuerdan, pero algunos que sí lo vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia e incluso en siendo más adultos, como teníamos unos pocos medios de información, unos pocos periódicos, algunos canales de televisión. Y todo eso se ha completamente
¿cómo decir? Hemos pasado al lado opuesto, es decir, a tener el acceso a información sin ninguna restricción, y también, como veremos más adelante, han surgido numerosos medios en plataformas digitales, o sea que pasamos de una oferta limitada, extralimitada, a una oferta completamente abierta y pues prácticamente sin ningún control. Por tanto, es importante saber y conocer en este mar informativo, o tener una guía, un camino hacia medios que nos permitan tener un grado de certeza de que estamos informándonos en medios que son medios, autorizados, o que son, hasta si tienen un grado de veracidad, de especialización sobre la información a la cual vamos a acceder. Y también la que nos va a importar más al final en la parte final, es la que se refiere a las habilidades comunicacionales en espacios digitales. Obviamente no somos especialistas, y mucho menos a lo mejor se nos ha requerido, ¿verdad?, en cuestiones de cómo debemos desempeñarnos en plataformas o medios digitales. Y mucho del conocimiento que tengamos nos va a ayudar para que sepamos, no solamente como servidores públicos, pero también como ciudadanos, cuál es la mejor manera en la que podemos desempeñarnos en las redes sociales. Hay un material de estudio aquí que estoy sugiriendo, que es opcional y que ustedes pueden acceder en el link que estoy proporcionando. Dentro de estos conceptos que hemos analizado, valdría la pena repasar un marco teórico. Habíamos hablado ya de la alfabetización mediática e informacional. Yo elegí los conceptos más importantes que ahora vamos a ver, que es un proceso de formación de conocimientos y competencias. Esto es bien importante porque de lo que se trata la alfabetización mediática o alfabetización digital es que desarrollemos esas competencias que no necesariamente hemos podido tener, porque no es un campo que todavía esté en el primer plano como parte de nuestra formación profesional. Sin embargo, qué bueno que tenemos ahora la oportunidad de explorarlo. Y de eso se trata precisamente, de que con base en el conocimiento que tengamos podamos desarrollar competencias para comprender cómo funcionan los medios de comunicación y otros proveedores de información, y podamos evaluar críticamente los contenidos que nos ofrecen, y con base en eso podamos tomar decisiones y podamos además, que es lo más importante, hacernos un criterio más certero del mundo. Este punto, bueno, no podría yo enseñarles más a muchos de ustedes que se dedican al análisis de casos, de asuntos, para poder tener una idea de realmente cómo han ocurrido los hechos o cómo son los dichos que llegan hasta ustedes por asuntos de su conocimiento. Pues es un poco relacionado, o lo podríamos comparar con esto. Es decir, debo tener un grado de certeza de que esta información, de que esto que se me presenta en un medio digital tiene un grado de veracidad. Y pues la alfabetización digital, lo que decíamos, no solamente es la capacidad para usar la tecnología, sino que tiene que ver con la comprensión de cómo su uso puede hacer que nuestra vida mejore, porque yo no sé, pero muchas personas han tenido una experiencia un poco difícil con las redes, las cuales pueden utilizarse para afectar la dignidad de una persona, afectar su
su reputación, no solo de las personas, pero también de las empresas. Hay numerosos casos. Entonces, creo que entre mejor conozcamos estos campos, pues mejor podemos hacer que su uso sea para un mejoramiento en nuestras vidas. Entonces, parte de lo que debemos conocer es la lógica mercantil e informativa de los medios digitales, particularmente de las redes sociales. Algunos de ustedes probablemente ya conocen este cambio del que hablábamos, que se ha dado en los últimos 30 años. Este cambio básicamente nos ha impactado en la forma de acceder a la información. Hace apenas unos años, pues yo recuerdo mi propia tesis de licenciatura en el 92 y se titulaba La revolución de las telecomunicaciones y planteaba si el acceso y el mayor acceso a la información nos iba a hacer una sociedad más conectada o nos iba a aislar. Bueno, de eso todavía están hablando algunos autores y no han llegado a una conclusión, pero lo que sí les puedo decir es que este cambio se ha dado por básicamente por la aparición de la red como de acceso a cualquier persona, la Internet. Entonces, esto ocurrió a principios de los 90s. A partir de aquí, la Internet permitió una serie la aparición de una serie de servicios que vemos aquí. También es importante mencionar que lo que llamamos ahora la información digital tuvo un impacto impresionante, es decir, que por una misma vía pasaran voz, datos y video. Eso fue un parteaguas en la industria, definitivamente, porque permitió lo que más adelante también yo considero que es uno de los momentos de cambio más importantes. Permitió la comercialización de aparatos, los que hoy conocemos como smartphones y los teléfonos inteligentes, que podían permitirnos pasar todo tipo de datos por un mismo carril, como si fuera una carretera. Existía antes el concepto de supercarretera de la información. Bueno, pues es esto. Entonces, estos dos momentos permiten que surjan una serie de servicios. El buscador Google, como vemos ahí, apareció a finales de los 90s. Yahoo fue uno de los primeros servicios de buscador. Yahoo era un buscador y después fue un servicio de correo electrónico. Más adelante tenemos aquí, como ustedes pueden ver, otros buscadores. Pues el que más conocemos hoy en día es Google Chrome o Google. Y Facebook, apareció Facebook en 2004. Digamos que los años importantes es 1998 cuando aparece Google, bueno, la aparición de la red que ya habíamos dicho. El 2004 inició Facebook para estudiantes en Harvard. Si conocen esta historia, pues también les recomiendo una película que se llama Red Social, donde habla de la historia de cómo inició Facebook. Y en 2006 estuvo al alcance de todas las personas. En 2005 aparece YouTube, en 2006 empieza la red social Twitter y el primer iPhone se comercializó en el 2017. Vale la pena mencionar que la aparición del iPhone sí es un parteaguas en la industria y en el mundo digital, porque hasta ese momento no habían aparatos móviles que nos permitieran conectarnos a todo, como ya es normal hoy en día. Yo recuerdo que existía el BlackBerry y había un servicio de mensajería en ese teléfono, pero la realidad es que lo que cambia la forma en que nos conectamos y que accedemos a la Internet
fue la aparición de iPhone, y a partir de entonces hay una enorme industria de aparatos y sistemas para teléfonos móviles, y hoy en día, como veremos más adelante, de hecho, la conexión móvil a Internet está superando a la conexión fija. Para entender algunos rasgos del mundo digital y las tendencias de las principales redes, les había comentado que tuvieran la oportunidad de checar este material. El primero es un documental que pueden ver en Netflix, que se llama en español Nada es privado. Y en TikTok pueden acceder a este video, al cual pueden poner subtítulos porque está en inglés, pero habla de las burbujas de filtro en línea de Facebook. Tenemos un artículo de opinión del New York Times, que es el problema con la influencia de Facebook y sus burbujas de información, es el relacionado con el tema anterior. Y finalmente tenemos otro artículo del New York Times que está relacionado con el documental de Netflix y que nos habla de cómo se utilizan los perfiles falsos en Facebook. Así que bueno, al final de cuentas lo que estamos recordando es esta transición de un mundo en el que muchas cosas eran impresas y que teníamos que acudir por la información a medios físicos, pero hoy en día pues eso ya no prevalece, digamos, ¿no? Hay muchas hipótesis y teorías acerca de si se van a terminar los medios impresos. Eso todavía nadie puede asegurarlo. Lo que sí es una realidad es que medios muy importantes han dejado de imprimirse. Entre estos se encuentran medios tan importantes como Newsweek, que dejó de imprimirse en 2012, y la edición para América del periódico El País, que se hizo 100% digital, y el periódico británico El Independiente en 2016 dejó de imprimirse. Algunos rasgos del mundo digital. Como yo les comentaba, la idea no es satanizar las redes, ni mucho menos, al contrario. Yo soy una persona convencida de que las tecnologías, el Internet, los medios de comunicación que tenemos hoy en día, lo hemos visto ahora en esta contingencia, han sido de gran utilidad para que sigamos conectados, incluso para comunicarnos con los ciudadanos. En este tiempo les puedo decir que hemos trabajado activamente durante estos 3 meses con cientos de publicaciones en nuestras redes que han tenido miles de interacciones. Hemos realizado videos, hemos estado comunicados con los ciudadanos en una forma muy impresionante, y eso ha sido precisamente porque tenemos a las redes sociales. La realidad es que el mundo digital cambió nuestra forma de relacionarnos con los demás, es lo que decimos ahora. Nos ofreció vías instantáneas de comunicación, y más tarde, lo que hablábamos, la digitalización nos permitió compartir. Hoy en día se nos hace natural mandar un video, mandar un audio, pero eso era impensable hace apenas 20 y tantos años. Es muy impactante, pero la realidad es que es así. Hace unos 25 años esto no era posible. Y sobre todo nos permite comunicarnos a toda hora, en todo momento. Mientras haya una conexión a la red, podemos comunicarnos en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo que decíamos, pasamos de medios físicos a recursos digitales inagotables, que son como un río que fluye informativamente hablando, y por ello puso más información a nuestro alcance, rompió fronteras, nos facilitó el acceso a las fuentes primarias de información. Por ejemplo, antes era impensable que un ciudadano pudiera acceder a lo que un servidor público o incluso un personaje del mundo del espectáculo quiere decirles. Sabemos que no todas las redes sociales son manejadas de forma personal por estos personajes públicos, pero algunas de ellas lo son.
Y si no lo son, sí, digamos, representan la posición personal de alguien que habla en una red social. Eso lo veremos más adelante porque para los ciudadanos no existe no es que no exista, a lo mejor no se alcanza a distinguir el terreno personal de la investidura que un servidor público o un personaje público tiene. Y bueno, amplió la participación de las personas en temas que antes estaban reservados al círculo rojo. Este punto es bien importante porque no saben cuánto ha cambiado nuestra percepción de las cosas a raíz de que el círculo rojo antes era llamado a las personas, a los opinadores profesionales, aquellas personas que tenían un programa de televisión, que eran especialistas en un medio, que tenían un programa de noticias, incluso personajes especializados, investigadores. Ellos formaban un círculo que se llamaba el Círculo Rojo y que eran como que la élite de los opinadores. Pero eso cambió totalmente cuando las redes sociales permitieron a cualquier persona tener una cuenta, pues amplió ese círculo. Y hoy en día todas las personas tienen la oportunidad de opinar, de involucrarse en una discusión. Entonces, nos favoreció mucho a todas las personas. Claro, hay autores y hay pensadores que no lo ven en este modo y creen que eso nos ha perjudicado. No les quiero decir, pero hay un escritor que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Umberto Eco, un especialista. Humberto Eco es un especialista en comunicación y bueno, es un novelista y ensayista. Tiene una novela famosísima que se llama El nombre de la rosa, que se ha hecho una película, pero él es un especialista en medios. Y él dice esto que ven que ven en la presentación. Él cree que las redes sociales le dieron el derecho a hablar a personas que no están especializadas para hacerlo y que lo pueden hacer hasta cierto punto, en su opinión, impunemente, entre comillas. Eso es un tema, es todo un tema que veremos más adelante, que es una realidad. Y volviendo al hilo de nuestra presentación, lo que sí creo es que nos ha traído cosas muy buenas, la digitalización y las redes sociales en particular, que es de lo que estamos hablando en este módulo, porque nos permitió acercarnos. Como yo les decía, a nosotros como institución, por ejemplo, nos ha permitido estar muy, muy cerca de la gente y escuchar también a las personas, porque no solo en estos meses de contingencia, pero en general en estos años, recibir comentarios vía las publicaciones en Facebook o recibir comentarios a través del servicio de mensajería de Facebook nos permite conocer el sentir de los ciudadanos. Y eso creo que es muy valioso si lo sabemos manejar. La Internet, como probablemente ustedes conocen, es considerado un bien universal y de hecho es un derecho internacional porque la ONU lo considera un derecho y también en una reforma a nuestra, también las leyes y la Constitución considera que el acceso a Internet es un derecho que debemos tener todas las personas. Sin embargo, lo que quiero que sepamos y conozcamos mejor es que al final de cuentas los proveedores de la red, estamos hablando de las personas que nos ayudan a conectarnos a esa gran red, son empresas privadas. Las compañías que tienen los principales medios son compañías privadas y las redes sociales también. Entonces, eso hace que los espacios digitales estén regidos más bien por la lógica mercantil. Ya vamos a ver cómo esto también ha ido cambiando un poco, pero la realidad es que el mercado se ha ido
compactando en cuanto a quienes dominan la escena. Y es importante saber que los gigantes tecnológicos de hoy en día son dos empresas que ustedes probablemente conocen porque las usamos todos los días, que es Google, a través de una empresa que es la empresa, digamos, que sostiene a Google, que se llama Alphabet, y Facebook. Y entonces, la realidad es que estas dos empresas, que vamos a conocer más adelante con más detalle, obtienen las ganancias sí vía la publicidad, pero también comercializan la información que proviene de las personas que las usan. Probablemente ustedes se han dado cuenta de fenómenos que les parezcan extraños, pero no lo son, son totalmente lógicos, porque Facebook y Google utilizan lo que llaman algoritmos con base en la información que tienen de nosotros. Ustedes saben que utilizando un teléfono podemos poner nuestra ubicación, entonces con base en eso nos ofrecen publicidad, nos ofrecen servicios. Cuando uno está navegando en Facebook, de repente se da cuenta que le aparecen ahí, ¿cómo supo Facebook que voy a viajar a no sé dónde, no? Pues eso es relativamente sencillo porque pueden saber a través de las publicaciones o incluso con un me gusta o no me gusta o algunas de las reacciones que se tienen, puede predecir nuestros patrones de consumo e incluso nuestra personalidad, como lo van a ver en el documental que les estoy recomendando. Entonces, todos esos datos, hay que tener bien presentes que estas redes sociales son un receptáculo de datos, reciben datos, los almacenan y ya hay todo un tratamiento para segmentar el mercado que somos todos nosotros. Y obviamente estos datos se ha sabido y se conoce que Facebook le ayudan a algo que en marketing se llama dirigir un target, es decir, dirigirse a mercados muy específicos. Y eso es lo que le vende a sus anunciantes. Yo, por ejemplo, si soy una empresa de ropa deportiva para mujeres, entonces Facebook puede decirle a esta empresa a qué horas, en qué sectores, incluso, también depende del alcance de la empresa, les puede dirigir el sector de consumidores a empresas locales, empresas mundiales, a campañas políticas, etcétera. Ya lo veremos más adelante. Claro que esto ha sido tema de grandes debates y sí se ha puesto sobre la mesa el hecho de que se esté utilizando estos datos personales sin que las personas realmente lo conozcan. Bueno, ya mencionamos el caso de Cambridge Analytica y el uso de datos de 87 millones de usuarios de la red, pero también se ha revelado que Google y otras empresas como Amazon, a través de la inteligencia artificial y aplicaciones que usan voz, han grabado a las personas en sus hogares, en sus oficinas. Aquí les dejo un enlace para que lean algunas noticias al respecto. Porque lo que se está mencionando es que no se dicen explícitamente, es decir, muchas de las personas que utilizan las redes no saben hasta qué punto sus datos son privados. Aquí dice que en 2019, y todas estas presiones han hecho que Facebook trate de ser un poco más transparente o más explícito, porque creo que el tema aquí es que las redes sociales no son explícitas. Y bueno, también se dice que no han cumplido. Por ejemplo, Facebook te dice, tú puedes tener privadas tus publicaciones o solamente elegir a cuáles amigos, pero la realidad es que ha habido ocasiones en las que aún con esas medidas de seguridad, pues no se han utilizado los datos personales. Y en cuanto a Google, pues también Google, lo que ha ocurrido es que con todos los servicios con los que cuenta y los datos de nosotros en aplicaciones, en
y estos datos de ubicación, los datos que tenemos cuando abrimos una cuenta, los datos telefónicos que ponemos. Todos estos datos también se han utilizado básicamente para este tipo de publicidad muy enfocada. Y bueno, eso ocurre también en las demás redes sociales. Así que no es ninguna casualidad el hecho de que aparezcan anuncios en nuestro Facebook o en nuestro Instagram o en el Twitter. Y es importante saber que las empresas como Alphabet, que es la empresa dueña de Google, es la cuarta empresa por valor en la bolsa de Nueva York. Y después está Amazon, que son ventas en línea. Seguramente ustedes conocen Amazon. También maneja datos también privados. Maneja datos privados porque no solamente nuestra dirección, sino los datos con los que pagamos, etc. Y está Facebook en sexto lugar. O sea que en las 10 primeras empresas de la bolsa, les quiero decir que 1, 2, 3, 4, 5 son de tecnología. Y son estas empresas de las que hablamos. Es importante mencionar que pues el consumo de datos pues va a la alza. Aquí hay y lo que yo les decía, cada vez son más el acceso digital es a través de teléfonos inteligentes. Y entonces aquí vemos cómo va disparándose el consumo de datos, pero cada vez más. Si vemos a partir de 2020, 2021 y 2022 ya es mayor la cantidad de tránsito de datos, de consumo de datos por teléfonos. En diciembre de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones, este es un dato importante, aprobó derogar una orden de Internet abierto. Eso quiere decir que ya no hay un trato igualitario obligatoriamente en la red. Y eso implica que digamos que están los proveedores de Internet, pues ahora sí que están en la lógica de empresas privadas. Estos son algunos rasgos del mundo digital también, cómo accedemos en México. Y lo que mayormente hacemos es entretenernos e informarnos. Este es un punto bien relevante porque lo que decía yo anteriormente, pues antes teníamos unos pocos medios a nuestra disposición que además pues teníamos que comprar. Hoy en día hay mucha información que está libre en Internet, hay muy pocos medios que cobran por su información. Y nos informamos ahí, pero además no nos informamos, ya prácticamente no vamos a los medios, sino los tenemos en nuestro Facebook, o sea, nos hemos quedado en ese espacio digital, ya lo veremos más adelante. Y pues la publicidad en estas redes ha incrementado en una forma importantísima. Porque a los anunciantes pues les conviene llegar a este público tan dirigido, como decíamos hace un momento. O sea, ya se acabó el marketing masivo, ya las empresas se dirigen al público que les interesa. Y esta información nos dice mucho de cómo ha crecido. Aquí dice: número de años que tomó a cada producto ganar 50 millones de usuarios, a las aerolíneas les llevó 68 años, a la industria automotriz 62 años, pero vean, y hay otras de los teléfonos, electricidad, tarjetas de crédito, televisión, le llevó 22 años llegar a 50 millones de usuarios, pero vean ustedes lo que pasó con Twitter, Facebook y YouTube, que les llevó 4 años a YouTube, Facebook 3 años y a Twitter 2 años nada más. Las ventas del comercio electrónico, es decir, la compra a través de Internet, que ahora en estos tiempos pues ha incrementado, alcanza un valor impresionante, al menos en México. Según este estudio,
en 2009 fue de 505,000 millones de pesos. Y el mercado de objetos, es decir, de todo conectado a Internet, lleva un valor de $1,000 millones y eso se va a aumentar en los próximos años. Entonces, lo que podemos hasta este momento decir es que las redes sociales pues, han sido un fenómeno dentro de las posibilidades de Internet. Antes teníamos el Internet para dirigirnos a www tal y pero ahora realmente la mayor parte de las personas, como ya vimos, están en la red para acceder a redes sociales o se conectan para acceder a redes sociales. Sin embargo, como decíamos, tenemos que verlas a través de otra dimensión, ¿no? Y entender la lógica es importantísimo. Más adelante les voy a presentar a estas dos principales empresas que son Facebook, porque es la red social de mayores ventas a nivel mundial y porque Facebook ha constituido un conglomerado. Ahora ya aparece, ustedes ya lo vieron en su WhatsApp, que dice que es de Facebook, y también en Instagram. Hace muy poco se empezó porque no tiene mucho tiempo que Facebook compró WhatsApp. Entonces, además, pues es la red que más se usa en México y también en Yucatán es uno de los estados que más utiliza Facebook. Facebook se presenta como una empresa que desarrolla productos que permiten a las personas conectarse, compartir con amigos y familiares. Todo esto es cierto, pero también es cierto que no es solo una red social, o sea, Facebook no es únicamente una red social. Como yo les decía, es una empresa que busca llevar a sus anunciantes a un segmento de mercado bien dirigido, y lo que hace que la publicidad, el efecto de la publicidad sea mucho más efectivo, como ya lo vimos. Y aquí vemos algunas de las empresas que tiene Facebook. Claramente, pues una de las más que ustedes más conocen seguramente que han utilizado es el mensajero de Facebook, Facebook Messenger. Facebook tiene dos tipos de servicios. Uno es para personas, que son las páginas de Facebook, y otras son para empresas, instituciones, que es la banderita que ven ahí, y es el servicio de página de Facebook. Y pues Instagram seguramente lo conocen. Instagram básicamente es una red para publicación de fotos y videos que tiene mucho público joven. Y tenemos también el caso de Alphabet y también se presenta como, dice Alphabet, nuestra misión es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Claro, porque Alphabet inició con Google como un buscador en Internet. El problema de la red es que había tantas páginas y tanta información que uno difícilmente pudiera llegar a todas. Entonces, o conocer la dirección. Acuérdense que antes había que poner www, bueno, todavía, pero ahora nos vamos al buscador y ponemos una palabra y rápidamente nos arroja todas las páginas. Antes había que conocer la dirección de una página, teclearla e ir a ella. Entonces, lo que ocurrió es que Google, a lo largo de todo este tiempo, se convirtió prácticamente en un monopolio, en el principal buscador. No quiere decir que no existan otros, existen Firefox, existen un buscador de Microsoft también, pero la realidad es que el que es más usado es Google, y Alphabet tiene una serie de aplicaciones y servicios que los pueden ver aquí. Bueno, están un poco pequeños, pero podemos ampliar un poco la imagen para que ustedes vean de qué estamos hablando. Es decir, no es solamente, nos referimos a Google porque es la que más conocemos, pero el sistema operativo Android, que tienen los aparatos que no son iPhone, el servicio de correo electrónico Gmail, el Google Home, por el cual nos podemos conectar algunos servicios incluso de streaming, etcétera, etcétera. Muchos servicios. YouTube es de Alphabet también.
Entonces, por donde le vean, pues está presente esta empresa. ¿Qué ha pasado, sin embargo? Es importante saber que no todo ha sido miel sobre hojuelas tampoco para las empresas, porque si bien han dispuesto de los datos de usuarios, sí se han visto involucradas en algunos conflictos legales. Bueno, en el documental ustedes ven que Facebook tuvo que comparecer, no solamente la empresa Cambridge Analytica, pero tuvo que comparecer ante las autoridades regulatorias europeas, que por cierto han sido las autoridades que más han impulsado una regulación en las redes. Una regulación que esté enfocada al uso de los datos privados de las personas. Pero tenemos este caso, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Federal Trade Commission, por eso es FTC, demandó a Facebook en 2012 precisamente por lo que decíamos, porque les decía a las personas que había configuraciones para que solo ciertos amigos vieran sus publicaciones, pero permitió que aplicaciones que usan sus datos que usan Facebook, usaran los datos de las personas. Al final de cuentas, bueno, ahí doy el link para la página de la FTC donde hablan del acuerdo, pero la realidad es que lo importante es que el acuerdo que vemos aquí en el recuadro impuso una penalidad a Facebook y lo sometió a una nueva estructura de privacidad. Quiere decir que la política de privacidad de estas empresas sí ha cambiado porque se han visto presionadas por autoridades regulatorias, por organismos civiles, y porque sí se ha documentado que existen herramientas que rastrean los hábitos, las preferencias de las personas. Por ejemplo, no solamente los datos que depositamos en estas redes, sino también las acciones que realizamos. Por ejemplo, los me gusta, cada página y cada perfil que visitamos. Entonces hace que los algoritmos sepan cuál es nuestra personalidad. Y hay algunas aplicaciones que utilizan Facebook, es decir, que entran a este espacio digital. Por ejemplo, por poner un ejemplo, probablemente se acuerdan de aplicaciones como... Ahorita está de moda una en Instagram en donde tú te puedes ver como si eres mujer, cómo serías hombre. Creo que la han visto. Hubo una aplicación también famosa en Facebook en la que te veías cómo te verías en unos años o a quién te pareces, a qué celebridad te pareces. Entonces uno agarraba la aplicación porque te la muestra se llama Trendline, ¿no? O sea, lo que va pasando en tu Facebook. Y estas aplicaciones son las que de repente utilizan datos de las personas cuando tú entras ahí o las utilizas. Entonces, esto lo permite Facebook y no le ha explicado a veces a sus usuarios que lo hacen estos clientes suyos que son las aplicaciones. Y incluso, como van a ver en el documental mismo, con estas acciones que hacemos en Facebook, con solo dar me gusta o dar una de las emociones que nos ponen ahí para una publicación o compartir una publicación, todos estos datos combinados y estas preferencias permiten que un algoritmo o incluso este estudio, por ejemplo, que menciono aquí, aquí le llaman los juicios de personal, pero digamos, pueden prever tu personalidad o pueden conocer tu personalidad con mucha más precisión que alguien que te conoce o alguna otra persona. Entonces, es muy interesante conocer esta realidad que existe en las redes sociales y particularmente en Facebook. Y yo les decía que es importante porque esta es la razón por la cual no solamente es importante para nosotros, para que lo sepamos.
y para que sepamos en dónde estamos parados. Pero también es importante para que entendamos por qué las personas piensan como piensan, por qué opinan como opinan, por qué a veces tienen ideas equivocadas de las personas, de las instituciones, porque la mayor parte de las personas interactúa en Facebook. México es el 5º país con más usuarios en Facebook en el mundo. Y de acuerdo con el INEGI, el alcance de Internet ya lo tiene prácticamente el 66% de la población total. Y sobre todo es muy importante esto. Facebook es la segunda fuente de información para los mexicanos. Luego entonces, este campo abierto que representa Facebook para cualquier empresa, y esta lógica de no solo las empresas informativas, pero cualquier empresa, de conseguir usuarios para hacerse visible y de utilizar los datos de los mismos, pues sí tiene un impacto en cómo las personas actúan, cómo las personas reaccionan y qué visión del mundo tienen esas personas y qué visión del mundo tienen las personas a los que nosotros les damos el servicio de justicia. Y pues, como dice aquí, Facebook se ha convertido en la segunda fuente de información. Facebook y lo que haya ahí. Acuérdense que Facebook es el espacio digital. Ese espacio te permite, ven a ti empresa, ven y te conviene estar aquí porque aquí tengo reunida a la gente, ¿no? Aquí tengo reunida prácticamente a la tercera parte de la población mundial. Entonces, ese espacio digital que es Facebook se ha convertido en la segunda fuente de información. Y claro, hay información de fuentes muy, digamos, legítimas y valiosas, pero igual es un problema, como ustedes han escuchado ya, probablemente antes, muchas veces, que también se ha convertido en un espacio para información falsa. Eso ocurría, yo les puedo decir que ocurría cuando yo era periodista hace muchísimos años, en los 90s. Ocurría, claro, también, pero el impacto no era tan grande como hoy en día puede serlo en Facebook, si consideramos cuánta gente, cuánta población del mundo está conectada a esa red. Entonces ocurre que eso ha permitido no solamente la generación de información falsa con el objetivo de ganar seguidores, sino también ha permitido la manipulación del voto, por ejemplo en campañas electorales, que es el caso de Cambridge Analytica, y cómo ellos, a través de la información de los usuarios ahí, pudieron generar perfiles psicológicos de las personas y dirigirlas completamente, hacer que ellas pensaran lo que la empresa quería que pensaran. Utilizaron sitios falsos. Por ahí les puse un material en el que se habla de cómo algunas cuentas se generan en Rusia, en otros países, y simplemente eran sitios que eran falsos, es decir, no eran medios de renombre, pero hacían parecer que lo eran y generaron información como si lo fueran. Y la gente creyó en esas informaciones y utilizó la información que había ahí para generarse ideas y para decidir su voto, que fue lo más impresionante. Dice por ahí, hay una cita que les pongo en donde una de las personas que participó en esta estrategia que utilizó Cambridge Analytica nos dice que la información, los datos psicodemográficos de las personas que están en las redes sociales deberían considerarse un activo de alta protección y que la industria de los datos es más poderosa que la industria del petróleo. Entonces, ustedes pueden darse una idea
de por qué es que es importante conocer esta realidad y por qué las personas piensan como piensan. A veces nos enfrentamos nosotros a juicios mediáticos, pero también las ideas que las personas expresan y que no necesariamente son bien formadas, porque existen todos estos riesgos de perderse en este caudal informativo. Yo no sé si recuerdan ustedes, y además generan acciones que pueden ser terribles. Yo no sé si recuerdan el caso de esta persona en Cancún, una persona que, una persona que supuestamente pues era muy violenta, y cómo las personas a través de la red o del WhatsApp se fueron congregando y lo lincharon prácticamente en su casa. Después en el siguiente módulo les voy a buscar alguna nota relativa a esto, solamente para decirles que a veces nos sentimos indignados o agredidos por ciertos comentarios, por ciertas cuestiones, pero lo que les quiero decir es que es una situación con la que tenemos que vivir, porque por todas estas cuestiones de las que estamos hablando. También recuerdo un caso de un padre y un hijo que fueron linchados. Ellos murieron porque las personas corrieron el rumor en Facebook o en WhatsApp, en las redes, de que ellos eran secuestradores, y se reunieron y generaron una cuestión de odio a tal grado que eso derivó en una acción terrible. Y como estos casos pudiéramos hablar de muchos que no solamente dañan la reputación de las instituciones y de las personas, sino que se convierten en acciones terribles como estas que les acabo de mencionar. Los usuarios, y bueno, y esto va a seguir, porque el crecimiento de los usuarios no ha parado desde 2006 en adelante hasta la fecha. Les quiero decir que, bueno, lo que decíamos, casi el 70% de penetración entre la población mayores a 6 años allá en México de Internet. Los momentos de interconexión son los que ven aquí, los más importantes. Los hábitos de conexión era lo que decíamos, cómo ya está siendo cada vez móvil. El 76% es a través de un smartphone. Es decir, que además de todos estos riesgos que hay para que nos generemos una idea de las cosas, de la vida misma, de las instituciones, de las personas públicas, lo tenemos constantemente y a todas horas, pero lo tenemos bajo esta lógica que decíamos, la lógica mercantilista, es decir, yo te doy la información y de mis anunciantes primero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las actividades online, lo que decíamos, que no es sorprendente, la mayor parte de las personas utiliza la red para conectarse a redes sociales. Aquí están las redes sociales más utilizadas en México. Ya decíamos que es Facebook, luego hay un gran crecimiento de YouTube. Casi nadie usa LinkedIn, que es una red muy interesante. Hay información de interés en LinkedIn, que es una red básicamente, bueno, que se generó para atraer talento a las instituciones y viceversa, pero también es informativa. Y que pasan una gran parte del tiempo las personas que se conectan a Internet en redes sociales.